Hola, buenas noches a todos. Les habla una vez más su servidor Guillermo Huerta, miembro de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey, para compartir con ustedes algo sobre un tema al que le hemos llamado perder para ganar. Y como siempre, primeramente le pedimos a Dios nuestro Señor que sea Él quien prepare nuestros corazones para que estos breves momentos de reflexión sobre su palabra sean de bendición y de edificación para nuestras vidas, pero sobre todo para honra y gloria suya. Así pues, demos principio a esta meditación con una anécdota que es utilizada muy seguido, porque su enseñanza es de muy fácil digestión. El autor de la misma es Walter Maier. Este escritor hace referencia a un náufrago que logró llegar a una isla abandonada. Allí pudo construir una choza para protegerse y guardar lo poco que había logrado rescatar. Allí oraba constantemente y muy seguido veía hacia el mar con la esperanza de que un barco se asomara. Una tarde que regresaba después de haber salido a buscar algo para comer, encontró su choza envuelta en llamas. No obstante, la misericordia divina transformó aquella tragedia en bendición, pues temprano, a la mañana siguiente, al despertar, vio un barco anclado a poca distancia de la isla. Cuando el capitán se acercó a la playa, explicó: «Vimos tu señal de humo y vinimos». Todo lo que tenía aquel náufrago se perdió durante el incendio. No quedó nada. O sea, perdió todo, pero fue rescatado con vida a una nueva vida. Hasta ahí la anécdota. Por otra parte, hay una regla no escrita que nos dice que a nadie le gusta perder aquello que lo hace feliz o que le ha costado mucho llegar a tener. La anécdota y la regla no escrita como que dan pie para invitarle a que se integre a esta meditación participando de la siguiente manera. Imagine que usted nació en una gran ciudad donde vivió por mucho tiempo gozando de todas las comodidades. Luego, por circunstancias de la vida, tuvo que emigrar solo e irse a vivir a un lugar campirano donde logró formar un buen hogar en compañía de su esposa e hijos. Además, tenía un trabajo que le permitía vivir feliz y tranquilamente. Usted estaba contento con su vida. Sin embargo, un día recibe la noticia de que sus familiares y amigos que se quedaron en la ciudad donde usted había vivido antes tenían problemas y le pedían que regresara para que les ayudara a resolverlos. ¿Qué haría usted ante una situación así? Bueno, ¿y si fuera Dios quien se lo pidiera? Pues vayamos de su participación imaginaria a la que Moisés vivió en realidad. Él nació en la gran metrópoli egipcia y vivió en Palacio Real. Pero luego tuvo que salir de allí y emigrar hacia Madián, donde logró formar un buen hogar con su esposa Séfora y sus 2 hijos. En aquel apartado lugar trabajó como pastor durante 4 décadas cuidando las ovejas de su suegro. Vivía tranquilamente y había llegado a ese punto al que todos quisiéramos llegar, es decir, a ser feliz con lo que se tiene. A diferencia de la anécdota, la casa de Moisés no ardió en llamas para capturar la atención de alguien, pero Dios sí hizo arder una zarza para llamar la atención de él. Y es que en lugar de humo, lo que había llegado hasta la presencia de Jehová había sido el clamor de su pueblo a causa de la opresión egipcia. Así que
Sin más preámbulos, Dios dijo a Moisés: te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Fueron 17 palabras. 17 palabras que Moisés, al acatar al pie de la letra, ocasionó luego que Dios endureciera el corazón de Faraón y enviara 10 plagas a Egipto. Que el poder de Dios redujera a nada el poderío egipcio. Que el pueblo de Dios fuera liberado. Que las aguas del Mar Rojo por única y exclusiva vez se dividieran para que millones de israelitas pasaran en seco por el medio. Y que cuando estos llegaron al otro lado, pudieron comprobar la veracidad de las palabras que Moisés, antes de cruzarles, había dicho así: los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los verás. Y todo esto pudo suceder porque Moisés estuvo dispuesto a dejar la vida que llevaba antes para aceptar la nueva que Dios le estaba ofreciendo desde aquella zarza ardiente. Además, gracias a la obediencia de Moisés, usted y yo nos podemos deleitar leyendo lo que él escribió en los primeros 5 libros de la Biblia y la oración que incrustó en el Salmo 90. Mas también aquí cabe un cuestionamiento. ¿Lo que hizo Moisés fue tomado en cuenta allá arriba? Claro que sí. Dígalo si no, el hecho de que el cielo lo envió junto con Elías al huerto de Getsemaní para fortalecer a Jesús en la misión que habría de cumplir allá en el Monte Calvario. E igual que Moisés, hubo otros que cuando Jesús los invitó a seguirle, también dejaron la vida que el mundo les había dado y encontraron la nueva y verdadera que Él les estaba ofreciendo. Aunque la lista es larga, aquí le mencionamos nombre y profesión de unos cuantos y además el tipo de invitación que les hizo Jesús a cada uno de ellos. Nombres: Pedro y Andrés. Profesión: pescadores. Tipo de invitación: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Nombres: Jacobo y Juan. Profesión: pescaban y remendaban redes. Tipo de invitación: solo los llamó y ellos al instante dejaron la barca y a su padre y le siguieron. Nombre: Mateo. Profesión: publicano, cobrador de impuestos. Tipo de invitación: breve y solo una palabra: sígueme. A Felipe, la misma invitación y la misma palabra: sígueme. Luego Felipe dijo a Natanael que habían encontrado al Mesías, a Jesús de Nazaret. Pero Natanael dijo despectivamente: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Sin embargo, Jesús, al dirigirse a él, hizo todo lo contrario. Lo halagó así. Le dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Así Natanael, conocido también como Bartolomé, lo siguió. El denominador común de todos estos invitados era que ninguno había sido identificado, como enemigo del Señor. Pero toda regla tiene su excepción. Y fue entonces que uno de sus acérrimos enemigos entró a la escena para confirmar la regla. Con él, el cielo lanzó por la borda todo formato de invitaciones. Con él no hubo fuego como en la zarza de Moisés, tampoco palabras de cortesía o de halago como las hubo con algunos discípulos. Vaya, con él hasta la sutileza brilló por su ausencia. Su nombre: Saulo de Tarso. Profesión: perseguidor de la iglesia. Tipo de invitación: fuera de protocolo y por demás dramática. ¿La quiere recordar? Inició cuando el cielo encendió
uno de sus reflectores más potentes, provocando un fuerte resplandor que rodeó por completo a Saulo de Tarso. Luego Jesús, sin ponerle maquillaje social a sus palabras, lo cuestionó así: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El resto lo sabemos. Saulo cayó en tierra. Sí, el que estaba ahora en el suelo era el mismo que arrastraba a cristianos y los entregaba en la cárcel. Pero el que se levantó de allí fue otro. Uno que sin poder ver fue conducido a una casa en Damasco, donde se puso a hacer lo que nunca antes había hecho: oraba. Estando allí, oyó que alguien le decía: hermano Saulo. Era Ananías, un discípulo de Jesús, que con esas dos palabras le estaba dando la bienvenida a la familia de Dios. También le hizo recobrar la vista y luego, poniendo las manos sobre él, aquella vida vacía de Saulo fue llena del Espíritu Santo. El cielo quitó el fusible de su vida anterior y lo conectó directamente a la luz del mundo. Bueno, ¿y qué llegó a opinar Saulo de su vida anterior y de la nueva? Dejemos que sea él mismo y con su nuevo nombre de Pablo quien la conteste con estas palabras. Dijo: estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mis hermanos, a veces Dios hace que sucedan cosas para la salvación nuestra o de otros, cosas que a nosotros no nos gustaría hacer. Al náufrago, si alguien le hubiera dicho que para cambiar la vida que llevaba le era necesario quemar lo que tenía, quizá no lo hubiera hecho. A Moisés, Dios no le preguntó si estaba o no dispuesto a dejar la vida que llevaba, pero él obedeció y cambió la vida de millones de israelitas. Los discípulos dejaron la que llevaba y la cambiaron por la que Jesús les ofrecía, la vida eterna. Saulo cambió su gozo de meter cristianos a la cárcel por el sufrimiento de llevar el nombre de Jesús a todas partes. El lema de todos ellos bien pudo ser: perder para ganar. Pero para usted y para mí, Jesús lo dijo de otra manera. Y Mateo la escribió así: porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Dios les bendiga, hoy y siempre. Amén.